Listo. Estaba viendo imágenes de Israel y de por Dios, de Palestina, no, me dije. No. Eso se va a romper, me imagino. Ese cese al fuego lo quieren romper. Pues cuando estuvo en vigencia, nunca, yo no creo que haya entrado en rigor. Sí, lo que yo entiendo es que Netanyahu no quiere pasar a la fase 2 y para eso quiere reventarlo. Pues ya están haciendo lo más posible para reventarlo, ya matando líderes de Hamas y Sí. bombardeando Y otra este vez la sería franja. el 200º cese al fuego que rompe Israel. Sí, Pues pues tienen un entendimiento muy particular de los ceses al fuego. Así que sí, 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 sí. es Yo creo que tú ellos lo usan cesas y más como yo por reagrupar fuerzas o por redefinir estrategia, pero nunca un cese al fuego. Sí, sí, y el tema político, ¿no? Les da mucho oxígeno internacionalmente Ujú. y a nivel diplomático en Naciones Unidas, eso le da muchísimo oxígeno a Israel. Cambia la conversación totalmente, Sí, como cambió ahorita tenían un montón de presión por el tema del genocidio y el cese al fuego, que nunca fue un cese al fuego, les quitó presión, cambió totalmente la conversación. sí. Yo creo que lo que más cambió en los últimos meses fue el algoritmo, porque También, a sí. mí el algoritmo me sacó el 95% del contenido proveniente de Palestina, que hace 6 meses era tan Mm, constante. Pero bueno, sí. Ramón Campos, mediólogo, politólogo, le tengo que confesar que usted era una de las personas con las que más me ha interesado hablar desde hace mucho tiempo. Usted estaba ahí muy arriba en mi lista de posibles invitados cuando empecé a pensar en el podcast. Uno, porque pues yo creo que nos validamos mutuamente nuestras opiniones constantemente. No estamos, Sí. estamos de acuerdo en casi todo, pero también porque su recorrido profesional es muy similar al mío. Usted ha Mm. estudiado más, eso está claro, y usted tuvo un poquito más de disciplina, o no sé, usted sí, usted llegó a donde yo quería llegar, por ejemplo, a Vice, que después hablaremos de Vice, pero yo era como, oiga, este man es como la versión disciplinada de mí. Entonces, por eso yo siempre te he tenido ahí muy en la cabeza, entonces estoy muy feliz de de conocerte. ¿Vos sos politólogo de dónde? Yo estudié de pregrado en la Nacional, en Ah, Bogotá. ok, de la Eh, Nacho. sí, de la Nacho. Ujú. Y después ya de posgrado en Nueva York, en New School, en una maestría que se llama Media Studies, Ajá, que es como sociología de medios. ok, Y después NYU Politics, ciencia política. ok. Y me imagino que esos media studies, esos estudios de medios, eran desde una perspectiva muy crítica o más desde la producción. No, más como escuela crítica, escuela de Frankfurt, mucho. New Ok, School es una universidad que tiene una tradición, que fundaron los profesores judíos de la escuela crítica que huyeron de Europa hacia Nueva York al ajá, final de la Segunda Guerra y fundaron una cosa que se llama el New School for Social Research, ajá, que ya ha cambiado de nombre, ahora se llama solo New School, pero ahí dio clases, pues gente, digamos, con los Habermas, gente así como ok, la- los, eh, los más reconocidos de la escuela crítica dieron clase ahí y de ahí viene esa universidad, es una escuela muy interesante. ok. Por ahí debió pasar Chomsky, me imagino. Chomsky era de MIT, no tanto. Estos eran más europeos que llegaban a Estados Unidos huyendo un poco. Y tiene, sí, Ok, toda esa herencia de Frankfurt. ok. eh, y tienen ese programa de estudios de medios que a mí me pareció muy interesante. Es sociología de medios. Sí, 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 eso fue lo que a mí también me llamó más la atención durante toda mi carrera de ciencia política. Pues en el Rosario a mí me tocó eh, irme a la biblioteca y meterme a mí en la biblioteca y crear mi propio pensum de sociología de los medios porque en el Rosario no existía. Entonces, Chomsky fue uno de esos primeros pilares, pero empecemos por ahí. ¿Vos cómo estás procesando todo este tema de
como el declive de Chomsky en su vida tardía, con todo esto que ha aparecido de sus fotos con Jeffrey Epstein y Steve Bannon. A mí me Yo duele no, no, alguito, la marica. verdad no, sí, no le he parado muchas bolas, la verdad es Chomsky está muy presente, ha estado muy presente. Mi mamá es lingüista Ajá, académica y desde que yo tengo uso de razón recuerdo los libros de Chomsky en mi casa, okey. por el lado lingüista, que él escribió mucho de Sí, sí, lingüística. sí, también. Y pues él tiene como una teoría revolucionaria en ese momento que fue el tema del dignatismo del lenguaje, que todos venimos como que no es posible explicar la manera como nosotros nos intercomunicamos Ajá, simplemente por incentivos sociales, digamos, como sí, que los humanos sí tienen algo en los genes que los hace propensos al lenguaje ajá, no como los animales. Y esa es la teoría del ignatismo de Chomsky, que muchos lingüistas pues hoy en día todavía defienden. okey, Entonces yo me acuerdo de Chomsky desde esa época y ya después por el lado político y por el lado de los medios y de la manufactura del consenso y todo sí. eso, pues también estuvo como muy presente en mi formación. Sí. Ve, pero entonces Chomsky no estaba en, digamos, como uno de tus académicos o referentes filosóficos en el tema de medios al comienzo. Sí, 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 totalmente. O sea, Chomsky es como un primer para entender el ecosistema de medios y pues yo pienso que sí, hay que tener un poco de marxismo antes para entender las relaciones materiales Ajá. de la estructura de los medios, pero Chomsky lo explica pues perfectamente bien y para dummies prácticamente. O sea, ese librito de Manufacturing Consent es una biblia para entender una Biblia como de 20 páginas, pero una Biblia para entender cómo funcionan los medios en el sistema capitalista, ¿no? Sí, sí, y es como, exacto, es como el académico de entrada a todos los que nos interesa el tema de los medios. em, pero ya también están diciendo, y yo he visto que dicen que Chomsky terminó medio tomando esas ideas de otro lado. Por ejemplo, Michael Parenti lo ha criticado mucho por eso. Yo voy a tener que entrar a deconstruir a Chomsky porque yo sí tengo que confesar que yo tenía a Chomsky pues en un altar y ahora que empiezo a entender un poco, o no sé, he escuchado esas sugerencias de que Chomsky era más un asset, no, no voy a entrar, pero pues que él era un disidente cómodo y que por eso se le permitió, digamos, tanta celebridad y tanto reconocimiento, porque era un izquierdista antimarxista. Pues no sé, yo no he leído hasta allá esas reflexiones. Yo creo que igual nada se genera en el vacío y Chomsky sí tuvo que haber tomado herramientas de todo lo que había, entre ellas de la escuela crítica, de la escuela de Frankfurt. Hay muchos elementos ahí cruzados y Ajá. estos eran antes que Chomsky. Pero yo no vería nunca a Chomsky como el inventor de nada, simplemente Bueno, también pues sí, es una acumulación, como todo en filosofía, es un proceso. acumulado. Y él sí lo supo decantar muy bien. Sí. Y no solo, y pues su crítica al imperio, o sea, más allá de lo que dice de medios, pero su crítica al imperio, ese libro de Estados Fallidos, por Ujú. ejemplo, son maravillosos. Sí, sí, sí. Realmente eh, entonces él es un muy hábil escritor, muy hábil orador. Ajá. eh, Explica muy bien el sí, tipo. y es un profesor innato, ¿no? Sí. Es un maestro. Sí, yo creo, pues yo no le he visto el lado epsteiniano a Chomsky todavía. La verdad, ni me he metido a leer eso, No, pero sí, a mí ya me está pasando el dolor. Yo tenía un dolor aquí como en el vaso, así duro, porque hay fotos con Steve Bannon. Chomsky parece que tuvo una relación de amistad o de consejería o de texto con Jeffrey Epstein después de que salió de la cárcel por abuso de menores. Es decir, ¿pudo haber escogido mejor sus amigos? Sí, es verdad. sí. Pero bueno, mi hermano, en todos los ejercicios que yo también
me proyectabas desde hace varios años era hacer un ejercicio de crítica de medios, pero de verdad de crítica de medios, no de crítica de formas periodísticas, no de crítica o de análisis retórico puntual, sino de un trabajo de crítica de medios en lo global, que yo creo que Colombia está muy corto en eso y que la gente que ha intentado hacer esas críticas de medios termina aislándose en las agendas coyunturales, termina aislándose en las prácticas periodísticas aceptadas en Colombia hoy en día, que muchas son prácticamente inmorales, pero pues que son defendidas por todo ese gremio. Y yo creo que un buen punto de partida es esta salida en falso de este joven Carlos Cortés. Ah, sí. Absoluta brutalidad que salió a decir ayer, prácticamente donde dice que Gustavo Petro enterró la libertad de expresión, prácticamente diciendo como ustedes desde la izquierda no tienen ninguna autoridad moral para hablar de libertad de expresión. ¿Qué cara hiciste Sí. vos cuando leíste eso? No, pues a mí me pareció raro. Yo el programa de Carlos lo he visto muchas veces, de hecho, y me parece que ha tenido reflexiones interesantes. Él se enfoca en un tema ahí como también como de tecnología y de uso de redes sociales y tiene esa vaina de la linterna que creo que también hacen como veeduría de medios. Ajá, Yo creo que, bueno, él es columnista de La Silla Vacía y demás. Pero me parece que hay gente que, no sé, en este momento todo el mundo está como tratando de asumir una posición política frente a lo que pasa. Y hay detonantes y hay gente que se pifia con cosas. O sea, me parece que eso que dijo ayer, yo lo que le respondí en Twitter es como, usted está diciendo que en Colombia el presidente enterró la libertad de expresión, es decir, que acá no tenemos libertad de expresión o que tenemos ajá, que lamentar por el recorte de la libertad de expresión. Un tipo que escribe una vez a la semana en La Silla Vacía, que tiene un programa de ajá, YouTube todo, no sé cuántas veces a la semana que ven miles de personas y que además se expresa libremente en Twitter y lo invitan a foros y a conversatorios y demás. O sea, ajá, en Colombia, bajo ningún criterio se puede decir que hay recortes a la libertad de expresión, no sé. Eh, Puede que no les guste el estilo de Petro, porque Petro les refuta en Twitter y los madrea y los insulta, y sí, pues es un tema ahí ahí sí que de maneras, ajá, con el cual uno puede estar o no estar de acuerdo. Petro hace como una especie como de micromanaging del periodismo y les contesta con nombre propio, no solo a periodistas, sino a tuiteros, a políticos, a alcaldes, a lo que ajá. quiera. Que es su Eh, derecho a la libertad de expresión. Sí, que es el presidente, pero sí, sigue siendo su derecho a libertad de expresión. pues rompe las formas acostumbradas, pero también está surfeando sobre la ola de lo que está pasando hoy en el mundo. O sea, eso Ajá, mismo es lo que hace Trump, eso mismo es lo que básicamente. hace, ¿sí? O sea, Petro a mí me parece que es un man muy sagaz políticamente. Yo una vez lo tuve cerca a manera de anécdota, esperando que empezara una entrevista, estábamos en la misma habitación y él estaba en Twitter y empezamos a hablar de Twitter y él me dijo, yo voy a tener que cerrar esta vaina, ¿no? Y yo le dije, pues, presidente, pues hay gente que, que preferiría que usted la cerrara, ¿sí? Sí. Eh, y me dijo, bueno, pues sí voy a tenerla, pero el problema es que si cierro esto, pierdo una audiencia de 8 millones de personas, que Ajá. creo que es, no sé cuántos lo estén siguiendo hoy en día, hace rato no me meto a mirar, pero Va por puede ser ahí, algo por ahí, por va los por ahí, 7 aunque 8 hace poquito millones. se quejó de que perdió como 300.000 seguidores. Sí, entonces él, Exacto. y esto fue hace ya 2 años, Ajá, que me dijo, sí, voy a tenerlo, estoy pensando en cerrar Twitter para evitar problemas, ajá. pero pues la vaina es que perdería Claro, ¿no? 7 millones de personas. Y es que sí es su principal medio de comunicación, digamos. Ujú. Ahorita hablamos de RTBC también, pero el Twitter de Petro viene definiendo agenda desde hace 8 años. Porque durante el gobierno de Duque, usted se acuerda que nadie hablaba de Duque, sino todo el mundo decía era que Petro estaba incendiando el país. Entonces, era ojos en
el perfil de Twitter de Petro. Y pues el tipo, esa es su mayor herramienta. Cuando la gente dice, ay, no, no tuitee tanto, es decirle como córtese las manos, eh, cierre la boca, más o menos. Esa sí era prácticamente la ley Mordaza que se la vinieron a poner hace poquito con eso de que ahora no puede usar las redes sociales de las instituciones colombianas, que bueno, Ah, sí, sí, eso sí. ahorita vamos para allá. Pero bueno, cerrando el tema de Carlos Cortés, que lo que tú dices es verdad, que tiene su podcast, lo invitan a todo lado, que él puede decir todo lo que quiera, O todo sea, el mundo está insultando al presidente todos los días, en todos los medios, desde Twitter hasta la FM, sí. O todos dicen que sea, Petro es un absoluto tarado. es un man que ejerce su libertad de expresión a cabalidad 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces me parece como Ujú. absurdo que salgan con eso. Y no es el primero, además. O ¿No? sea, hay mucha gente que ya decía que es que Petro atenta contra la libertad de expresión. Sí. Y es como, venga, cualifiquen el debate y cualifiquen ese argumento, porque aquí en Colombia de las cosas que hay es libertad de expresión ahora. ¿Por qué? Ahora, exacto, que es Ahora. que toca, si ponemos en perspectiva en la historia reciente, hace 20 años amenazaban, torturaban, perseguían, interceptaban periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, solamente por opinar. Y sigue sucediendo que los No, y activistas de no hace 20 izquierda, por años, eso, y no hace hace 20 años, 5. por eso, y no, y yo sé de gente que ha salido amenazada en los últimos 5 años por tuitear en contra de la derecha. Por tuitear, que en Colombia sigue habiendo gente amenazada de muerte por opinar con opiniones de izquierda. Y eso no es Sí, secreto, para que este señor venga a decir que la amenaza, porque además se dirige a todos los intelectuales de izquierda, ¿no? Los mete a todos sí, en una sí, sí. misma bolsa, además bien atrevido y bien soberbio, porque es del centro, para meternos a todos nosotros en la misma bolsa. Entonces, ahí partió aguas y por eso si tú vas a ver todos los quotes que le llegan a Carlos Cortés, es de gente como nosotros que nos sentimos completamente aludidos. Yo creo, y ahí eso es el centro que no polariza, ¿no? Sí, sí. No, y no es el primero, de nuevo, creo que había incluso periodistas conocidos, María Jimena Duzán, gente así, ya había opinado que acá se vulneraba la libertad de expresión. Ajá. Y yo creo que, pues, es raro porque uno diría es que nunca han vivido en un país donde realmente se vulnere la libertad de expresión, pero sí, sí han vivido en un país Ajá, donde realmente se vulnere, sí, a la hermana de Duzán la asesinaron siendo periodista, o sea, ajá. no es chiste No. la libertad de expresión. Para que vengan ahora, en donde Carlos Cortés a estas horas debe estar tomándose un café en Chapinero Sí, Alto con sus amigos, o sea, sí, trabajando desde un WeWork, lo que sea. O sí. sea, no tiene absolutamente ningún riesgo de que le pase nada por sus opiniones Ujú. hoy en día. Y Entonces, que eso, vengan a decir que no tenemos autoridad moral para seguir defendiendo la libertad de expresión, es como, ajá. pero ¿de dónde sale esto? Por Porque ahí Dios. prácticamente lo que él está induciendo o implícitamente diciendo es que la libertad de expresión habría tenido un retroceso durante este gobierno, básicamente siendo que es todo lo contrario. La libertad de expresión en Colombia ha aumentado. Por eso nosotros estamos aquí hablando, marica, porque esto no podíamos hacerlo hace 15 o 20 años. Nos mataban o nos amenazaban. Pero entonces vos sí crees que la libertad de expresión, ¿cómo está en Colombia? ¿Ha mejorado, ha empeorado, sigue igual? No, yo creo que hay unos factores, lo que siempre hay que resaltar es que a los periodistas en las regiones que están en unas dinámicas diferentes, no bajo la Ajá, represión presidencial, sino pues en ajá, sitios donde hay grupos armados, existen las disidencias de las FARC o existen, no tengo ni idea, en Putumayo, sí, que existan los comandos de la frontera, pues evidentemente el señor periodista de la radio local pues no puede hablar en contra de los comandos de la frontera porque lo matan. claro. Eso es libertad de expresión y eso es una cosa que Colombia no ha podido corregir porque no hay presencia estatal en las zonas rurales en donde pues simplemente no hay Estado.
Entonces, pues que haya gente en el Catatumbo que Ah, se autocensura porque no puede hablar en contra de lo que están haciendo los señores de las disidencias, pues evidentemente eso es una vulneración a la libertad de expresión. Pero no es lo mismo que venga Carlos Cortés desde Bogotá, desde su apartamento, a ajá, decir que él ve que su libertad de expresión está vulnerada y que la izquierda no tiene autoridad moral para defender la libertad de ajá, expresión por algo que hizo Petro, que yo, pues eso fue ayer y yo ya le he preguntado como 3 veces, pero venga, explique, o sea, No, pero ¿por qué dice que Petro enterró la autoridad moral para defender la libertad de expresión? Porque los madrea por Twitter, porque les dice mentirosos por Twitter. ajá. Pues sí, eso es un dolor al orgullo de más de uno, evidentemente, pero pongámonos serios, o sea, en el mundo hay sitios en donde realmente uno no puede hablar, donde hay Ujú. dictaduras, donde hay represión. Este no es el caso. Entonces, pues sí, es casi que es insultante para la gente que sí. realmente vive bajo condiciones de represión. Es insultante y sobre todo que no aporta en nada al debate, no aporta en nada a la discusión y lo único que hace es dividir más y polarizar más y ponernos más en contra de ellos, porque digamos que yo me acuerdo que al comienzo del gobierno de Petro hubo un intento de decir, ahí se necesita autocrítica de parte del periodismo, se necesita mayor revisión de los medios, es verdad que hay mucha mentira en los medios y se ha demostrado constantemente que hay manipulación, tergiversación, verdades a medias o mentiras completas, pero eso ya pasó y ese gremio periodístico sigue viviendo en una dimensión donde su labor periodística es intachable prácticamente y no aceptan ningún tipo de crítica y ahora la están agarrando contra toda la izquierda. A mí me pareció demasiado agresivo, demasiado atrevido de este señor que además viene a demostrar todo el asco que tiene ese periodismo bien pensante del centro contra toda la izquierda, porque es que esto ni siquiera fue provocado por Petro, fue provocado por la reacción de Laura Restrepo, que es quizás una de las mejores escritoras de Colombia, y que cualquier huevón aparezca a tratarla así y a generar, a hacer generalizaciones a partir de eso, me pareció, pues, no sé, ofensivo lo que tú dices. Sí, 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 sí. Sí, Eh, es raro. Y además es un man, porque uno, de nuevo, yo veía el programa de Carlos Cortés y el man es chistoso, ¿no? Y es un man inteligente, evidentemente, ¿no? Y durante el gobierno Duque, em, él estaba muy consciente realmente de lo que estaba pasando, hablaba del fiscal Barbosa, Ajá, de cómo realmente en ese gobierno sí había amenazas, digamos, a la libertad política, a la libertad de expresión, había montajes judiciales, ajá, había persecución, sí, había asesinatos y demás. claro. Entonces uno dice, pero las condiciones reales, materiales que usted está viviendo no corresponden a lo que usted está diciendo, hermano. Y usted sabe lo que es vivir Ajá, bajo un momento, digamos, de represión como hubo durante el paro nacional. Pues uno lee historia claro, básica de Colombia y sabe lo que ha sido realmente momentos de represión. claro. Entonces, ¿cuál es ese afán de distanciarse de ambas orillas, de tener como un complejo de venezolano cuando acá las condiciones no son las mismas? Sí, 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 es porque ellos quieren como hacer sentir que esto es como la venezolanización de Colombia bajo sí, 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 Petro. Ese ha sido un relato desde el principio, ¿no? Que Petro total. es No, Chávez. y como lo decía Iván Olano Duque, esas equidistancias pusilánimes, esa necesidad de Sí. encontrar el punto medio, porque ellos pueden salir a figurar, digamos, en momentos de tensión, como en el paro nacional, salir a hacer unas denuncias coyunturales, de eventos puntuales, sin jamás analizar problemas sistémicos, que yo creo que por eso es que ellos son tan convenientes. Ah, sí, pasó tal cosa, se denuncia tal barbarie o tal abuso policial, tal desaparición en tal lado, tal muerte en tal lado, pero nunca ellos van a hacer un análisis sistémico y mucho menos que le dé argumentos o que se encuentre con los argumentos de la izquierda. Ellos no van a hacer eso. Ellos, y cada vez en cambio que puedan destilar mm, asco, porque es que ellos nos tienen asco a la izquierda y desprecio, y se notó ayer muy bien en ese tweet,
ellos por eso nunca caen, ellos nunca se untan. Ellos son disidentes cómodos porque sí, pues denuncian las violaciones de derechos humanos, pero jamás van a denunciar las fallas sistemáticas que permiten que se reproduzca ese tipo de eventos, Mm. creo yo. Sí, 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 no, es sorprendente y además viniendo de 3 años y pico en donde los medios pues se han expresado contra el presidente de la manera que han querido, o sea, sin ir Ajá, más allá, ¿no? O sea, lo que uno prende el radio o ve televisión y pues ve evidentemente a una gente ejerciendo su libertad de ajá. expresión al máximo, sí, Y una y bien. es una agenda antipetrista de la noche a la Sí, mañana, no y hay pues otra cosa. tienen el derecho y nadie lo saca. No ha habido demandas en contra de los canales, acá no ha habido, o sea, que eso, vean lo que está haciendo Trump en Estados Unidos con los canales, ¿no? Una Ah, agenda de lawfare, pero pareja. O sea, ajá, consiguió los mejores abogados del país y demandó sistemáticamente a los canales que le parecían malos y logró descabezar a sus liderazgos y nombrar gente que él quería poner ahí. ujú. O Y sea, logró que sus financiadores compraran eso. Por ejemplo, Larry Ellison, que pues es trompista, el dueño de Oracle, que terminó comprando CNN, Warner, sí, Warner, que, sí. es decir, el paso avasallador de lo que está haciendo Trump con los medios en Estados Unidos es 25 veces más grave que la confrontación que ha tenido Petro con los En medios en Twitter, Colombia. Exacto, sí, porque es Petro contra que no todo el pasa de mundo. Twitter. Exacto. Pero bueno, hablando de eso, pongámonos en el rol de asesores de comunicación honorarios, pero pues nunca tenidos en cuenta por Petro, porque Petro solo se escucha a sí mismo. ¿Cómo habría sido otra forma para Petro defenderse de todos esos ataques? Porque pues es que Petro tiene el derecho a defenderse de los ataques. Eso no puede estar en duda. Aunque mucha gente le diga, no, usted es el presidente, no puede salir a decirnos mentirosos o muñecas de la mafia o maricadas de esas. Habría ¿Cómo habríamos podido, si Gustavo Francisco fuera una persona abierta a las ideas, cómo habría podido Petro tener una mejor estrategia de comunicación? Hay gente que decía que debía hacer las mañaneras como AMLO, pero Mm. no sé, es decir, ¿qué Bueno, otras herramientas o vías tenía Gustavo Francisco? creo que antes de pasar a ese punto hay una cosa clave del tema de la libertad de expresión que no tocamos acá, Ujú, y es que la libertad de expresión no solo pasa por los medios, ni pasa por el programa de YouTube de Carlos Cortés, ¿no? Entonces ujú, veamos realmente en el papel que ha sido, por ejemplo, la libertad de expresión en términos de manifestaciones sociales bajo el gobierno de Petro, ¿no? Las ujú, manifestaciones sociales son libertad de expresión. total. Eh, Las el marchas, un montón. graffiti, o sea, Sí. por decir algo, ¿a cuántos grafiteros ha asesinado la policía en el gobierno Petro? A ninguno. Ajá, ¿Sí? ¿A cuánta gente han mutilado, asesinado el SMAT, que ahora tiene otro nombre cualquiera, bajo el gobierno Petro? sí. A ninguno. O sea, el tema de las violaciones a los derechos humanos en la movilización social, Ajá, campesinos caleros, por ejemplo, ajá, que en el gobierno Duque asesinaban a uno cada rato en confrontación con la policía, en el Guaviare, en el Caquetá. Evidentemente hay unas directrices del gobierno muy estrictas en cuanto al ajá, respeto de los derechos humanos que han funcionado. Eso ajá, es, a uno le pregunta a cualquier persona en las regiones, a liderazgos sociales, y dicen, ya no le tenemos miedo al Estado, a la policía, ya no nos van a venir a hacer a empapelarnos al líder de la vereda y a ponerle cargos de terrorismo porque el man está hablando duro en contra del gobierno. Eso dejó de pasar. Y eso es ajá. lo que hay que defender ahora, porque puede que vuelva un gobierno de derecha o que siga un gobierno de Mm. izquierda, pero esas conquistas, eso es una conquista social que el estamento mediático y político en Colombia no ha valorado lo suficiente. O No. sea, y ahí hubo digamos, un retroceso grave para mí personalmente, que fue el tema de los bombardeos con niños. Eso nunca ha debido pasar.
pero si uno no, además de eso, la relación entre la población y la fuerza pública en Colombia cambió radicalmente con esas purgas de generales que hubo al principio del gobierno, con unas reformas con Velázquez en la cabeza del Ministerio de Defensa que decían que era un inútil y que no daba suficiente bala. Pues el man a lo que se dedicó fue a hacer una reforma interna en el Ministerio de Defensa y logró que las tres fuerzas, las cuatro fuerzas armadas respetaran los derechos humanos. Si eso Ujú, no es un avance en la libertad de expresión, yo no sé qué es. O sea, ahí es cuando a uno le da rabia ver lo que hacen, la discordia que generan opinadores como Cortés desde la comodidad de su apartamento ujú, en el norte de Bogotá, eh, cuando uno sabe que las condiciones realmente han cambiado para los movimientos sociales que tienen garantías. O sea, ¿cuántas marchas no ha sacado la derecha, el uribismo en la Plaza de Bolívar? ujú, No ha habido un solo disparo de un gas lacrimógeno en contra de las marchas del uribismo durante estos 3 años. ujú, No ha habido un solo herido, no ha habido un solo arrestado, no ha ujú. habido un solo proceso judicial. Sí. Entonces, si eso no es un avance en la libertad de expresión, yo no sé qué Total. más es. Y O sea, por mucho ha habido, creo que 2 procesos judiciales contra gente que ha salido a amenazar de muerte al presidente en redes sociales, 2, pero sí. son miles de personas que Y eso salen es a diario. diferente. Eso es un crimen, eso es un delito. Exacto, exacto, pero digo, O sea, que hay libertad de expresión, sí, ahí está, pueden salir todos los días a decir que Petro es drogadicto, que Petro es alcohólico, hacer imágenes de inteligencia artificial difamando a toda su familia y pueden hacerlas. Temor no sí. tienen, eso está claro. Pero entonces, ¿vos crees que a Petro sí se le fueron las luces varias veces en su tratamiento con los medios? Yo porque yo siempre he sido antimediático en Colombia. Yo creo que la configuración mediática en Colombia es quizás una de las más mezquinas en América Latina, porque toda América Latina tiene estructuras mediáticas supremamente concentradas, pero Mm. la colombiana es aún peor. Yo me acuerdo que nosotros crecimos viendo televisión peruana porque era más diversa, era más divertida, tenía más canales. Colombia siempre tuvo una televisión muy reducida y en manos de muy pocos. Sí. Y yo creo que ese establecimiento sí es supremamente mezquino, que no tiene ningún tipo de deontología periodística y solamente defiende sus intereses. Entonces yo sí, cada vez que Petro salía a defenderse, a mí me parecía que estaba en lo correcto. Sin embargo, como Colombia es el país de las formas y de la defensa de las buenas maneras, cada vez que él se salía de ese código decían que se había pasado de la raya. ¿Vos Mm. crees que se pasó de la raya? No, yo creo que Petro está respondiendo a un modelo que ha venido cambiando. O sea, Petro no es el que da el primer puño, sale a la defensa, ¿no? Que Ajá. el otro día en una charla que tuvimos con Gonzalo Guillén, él hablaba pues, que es un man que lleva trabajando en medios, no sé, medio 50 años. Decía que cuando él empezó, cada partido político tenía su medio de comunicación. ¿Mm? Entonces, que eran como unas especies de portavoces de sectores políticos, que pues eso evidentemente no era ideal en el sentido de Joseph Pulitzer, pero que le garantizaba a los colombianos una variedad de opiniones. Entonces estaba el medio del Partido Liberal, el Partido Conservador, Ajá. estaba el medio comunista, estaba el medio socialista, y ahí la gente podía, digamos, relativamente de dónde escoger, hasta los medios de los narcotraficantes que estaban ahí también presentes. Ajá. Eso se acabó en algún punto, y los medios se concentraron fue en manos de unos gremios económicos y de unos poderes económicos, eh, que tienen sus intereses, evidentemente, pero que no son los intereses de un partidistas ni son intereses políticos necesariamente ideologizados en el sentido del espectro político. Ellos tienen intereses económicos, el billete, Ujú. punto. Pero entonces, desde Y ese punto de vista, Colombia nunca tuvo medios independientes periodísticos. nunca, Claro, nunca, nunca. por O eso. sea, medios pequeños, claro, y hay gente valiente haciendo Sí. periodismo independiente, siempre la ha habido, evidentemente. Pero medios conocidos, o sea, que el espectador Exacto. alguna vez haya sido un medio independiente, nunca lo fue. El No. tiempo, no, siempre fueron pues de la familia
X, Y el que conservador y es el liberal, es decir, exacto. eran portavoces de ideologías y de intereses particulares de los partidos. Sí, 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 total. Con esa cierta, digámoslo, inocencia política del siglo pasado, ¿no? Que claro, los conservadores representaban un marco ideológico definido, los liberales también, y sus periódicos hacían de portavoces de esos marcos ideológicos. Hoy en día no. Entonces eso se fue transformando hasta el punto que tenemos hoy, que son los portavoces de unos grupos económicos. Lo que yo he insistido también es que hubo un momento de transformación en donde los medios acá borraron la línea que dividía tradicionalmente la opinión del periodismo. Y ahí en lo que nos encontramos hoy es en una mezcla de opinoperiodismo, que Ajá, es para mí lo que terminó de matar al periodismo en Colombia, porque ajá. uno ya no sabe qué es lo que está viendo o oyendo o leyendo. Tú prendes la radio y oyes el programa cualquiera Ah, de Julito Sánchez Cristo, de Néstor Morales, y qué parte de lo que oyes ahí es periodismo y qué parte de lo que oyes ahí es opinión. el 99% es opinión y sobre todo la opinión de Néstor. Néstor no ha salido de esa cabina hace años. Él no ha Claro, ejercido el periodismo. Él es un opinador con licencia para decir lo que le salga el culo, literalmente. sí, sí, sí. Eh, Pues bajo las garantías de la libertad de expresión que veníamos claro, pero yo hablando. creo, pero ahora revirtiendo un poquito lo que hablábamos con Carlos Cortés y con lo que hemos mencionado para que la gente lo tenga en perspectiva, y es que en los medios en Colombia siempre han estado en manos de entes poderosos, es que en Colombia básicamente romper las lógicas de la opinión tradicional es la verdadera libertad de expresión, porque Carlos Cortés actúa desde esa posición de la gente que es dueña de la opinión. Es como, señores, los que opinamos somos nosotros porque nosotros somos los medios, nosotros tenemos los medios, Mm. las credenciales y el reconocimiento. Ustedes son unos zurdos asquerosos, mejor dicho. Sí, Es sí, sí. prácticamente excluyente y nos deja a nosotros, la gente que está tratando de opinar de una forma diferente, disruptiva o no tradicional, o como Levi con groserías, o con menos, como los influencers, que también por eso yo creo que vinieron a incomodar tanto los influencers de izquierdas, y es que rompieron esa posesión sobre la Mm. opinión que tenían esos sectores a los cuales Carlos Cortés simplemente quiere pertenecer y por eso se identifica con ellos. No, Entonces, hay una hostilidad absoluta desde que empezó este gobierno frente a cualquier expresión que se salga del marco de la opinión tradicional acá. ujú, Eh, y por eso somos digamos, bodegueros. sí, sí, para ellos, pues cualquiera que no esté dentro de ese, o sea, puede salir cualquier barra basada en la silla vacía y a eso nunca le van a decir Sí, bodega, exacto. pero entonces, pero sí una línea de tiempo en cuanto a la criminalización efectiva de las maneras en las que el gobierno ha intentado expresarse, que son maneras absolutamente normales. Yo me acuerdo cuando lanzaron el periódico Vida, por ejemplo, que es un Ajá, medio de comunicación del Estado. Eso lo sí, tiene cualquier estado del mundo. O ajá, sea, en Estados Unidos el Estado tiene un montón de canales de comunicación. ajá, ¿Sí? Desde VOA hasta cualquier panfleto que imprima la alcaldía de Nueva York, ujú, eso sí, clasifica como información pública. En Europa ni se diga, o sí, sí, sea, sí. hay medios públicos, y no solo No, y medios pues Duque públicos en tuvo el su noticiero, sentido, ¿no? Duque tuvo su claro, noticiero. sí, 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 pero yo me acuerdo cuando salió el periódico Vida que eso fue un escándalo tenaz. O sea, Petro fundó su propio periódico con plata de los contribuyentes. Eso es Ujú, un, mejor dicho, un panfleto comunista pagado sí, por todos. O sea, lo más normal del mundo es que los gobiernos tengan un periodiquito que salga semanal o mensual ujú, o lo que sea, evidentemente pagado con la plata pública, porque para eso está, y eso no rompe ningún esquema, eso no no, rompe ninguna regla, eso no rompe mucho menos ninguna ley. Pero eso fue recibido por el estamento tradicional de la opinión como un sacrilegio absurdo, ¿no? claro. Y volviendo
a quién pegó primero, yo sí creo que la transformación del periodismo en opinión fue la ofensiva que llegó primero, ¿no? El podcast de María Jimena Duzán, ¿eso es opinión o eso es periodismo? Yo no sabría Mm, decirte. Pues, sí, ¿no? o Pues sea, es que los es podcasts son difícil de podcasts, definir, ¿no? Sí, pero ese porque es su lo de nosotros, principal. ¿qué es? Lo de nosotros es Sí, no, pues periodismo o esto es, opinión. esto es opinión, diría yo, pues no estamos investigando, o sea, yo Pero hago ya periodismo alguien, también. alguien con ganas de ofenderme ya me dijo que yo debería ser periodista. Eh, Pero opinar si no hay hace periodistas, ni todos los periodistas son opinadores, que yo creo que eso es otra conversación. Claro, no, pero hay gente que sí hace periodismo juicioso en el sentido real del término. O sea, hay Ajá. medios en Colombia que uno lee una investigación de verdad abierta o de vorágine y está Ah, leyendo periodismo. Eso ah, no es pe- opinión. claro, pero Ahí hay no una hay línea una muy clara. vocecita del autor metiéndote ideas en la cabeza que no corresponden con lo que da la investigación. O sea, el Claro. periodismo existe en el mundo y en Colombia, pero digamos, la élite periodística de Colombia sí transgredió esa línea desde hace un par de años y se Ujú, volvieron todos mesas de trabajo, los Danieles, sí, podcast de María Jimena. Todos esos ejercicios son de opinoperiodismo sí. y Petro al Opinología. adoptar, sí, es Opinología, como, porque es en raro. muchos casos no vienen respaldados de datos o de eventos, sino es opinología. Exacto. Eh, O mezclan, que es lo que hacen exacto. las mesas de trabajo, que tienen unos reporteros en campo que les mandan información y ellos lo que hacen es atraparla y la editorializan en vivo en la mesa de Ajá, trabajo. Y eso es lo que ajá. hacen, Sí, editorializar los hechos que les mandan los reporteros. Que sí, sí, sí. también en esa charla con Guillén decíamos, fue en los días en que echaron un montón de gente de Caracol Radio y hablábamos que echaron fue a los reporteros, echaron como 80 personas de Caracol Radio y dejaron a Gustavo Ujú. Gómez y a Vanessa de la Torre y a Sí, los a que las opinan. caritas. Sí, Entonces sí, decían, sí. Porque no todo y puede ser ahora, inteligencia artificial, marica. pero ahora que echaron a los periodistas que están en el terreno recabando datos, Ajá. información, ¿ahora qué van a hacer? Solo opinión, porque E ya ni inteligencia siquiera tienen artificial. eso. Claro, Inteligencia artificial, muchísima inteligencia artificial. Pues es sí. que es por eso que los pueden echar, no por otra razón. Claro. Sí, o meterse a Twitter a ver qué está pasando y editorializar. Es eso Exacto, el exacto. negocio, editorializar la realidad. Y Pero hay entonces algo que es eso en muy detrimento del periodismo. claro, y hay algo sobre todo también desde la aparición de las redes sociales y es la escandalización de cualquier cosa que se encuentren en redes sociales. Apareció tal video, ¡tum! Sacaba de las redes sociales, noticia. Es decir, ahora la noticia ya no llega por terreno, sino que llega por las redes sociales. Y lo que queda en video es digno de noticia, que eso es otra cosa que la gente no alcanza a entender. Y es que muchas veces las noticias no existen es porque no hay video y las noticias se vuelven noticias es porque quedó en video. Sí, sí, sí. Sí, Así no claro. haya, así no sea digno de noticia. Y eso es algo que todos los medios tradicionales, pero es que en Colombia cuando uno habla de los medios, obviamente tiene que hacer una división muy clara con una línea muy gruesa y muy larga entre lo que son los medios hegemónicos y los medios de verdad periodísticos como Cuestión Pública, Vorágine, Verdad Abierta, metería Sí. incluso a Pares por ahí, Yo eh, digo medios corporativos, o sea, medios quienes corporativos. responden a una agenda corporativa y quienes no, Y y punto. comercial, exacto, Sí. exacto. Pero Eh, bueno, vos trabajaste entonces en el departamento de comunicaciones del gobierno, ¿no? Pues yo al principio empecé en la oficina del Alto Comisionado para la Paz y ahí estuve sí, al frente del tema de prensa el primer año y pico de la Paz total y Ajá. fue un ejercicio duro, duro, sí. Torear ese toro. Sí, Ujú, sí, sí. O sea, enfrentarse a esto que veníamos hablando, de un ejercicio constante de editorialización de lo que estaba pasando, de guerra declarada contra los esfuerzos de paz de un ujú, sector político, y de un montón de manipulación, de noticias falsas, de un ejercicio constante de intentar corregir lo que se estaba diciendo sobre temas de la paz ujú. que suelen ser muy sensibles, y un Y afán para que, desmentir.
desmentir que es tan imposible, y sobre todo en temas de paz y de guerra donde la verdad nunca llega completa, pero las mentiras, desenredarlas es muy difícil. Sí, sí, sí. Y hay demasiados intereses encontrados, ¿no? Ujú. Intereses en donde a cualquier mesa de estas de trabajo le filtran cualquier cosa que no sea cierta y ellos la van sacando al aire sin verificar, o sea, sin No, ningún y problema. les tiran, y le agregan, y le Sí, unen, y atan cabos, y luego meten, y eso lo unen con Ricardo Calderón es buenísimo en eso, sí, sí, eh, sí. con Sí, sí, recibir un pedacito de historia y armar toda una saga de sí, conspiraciones sí, sí. alrededor Él que, pues, sería un obviamente gran director de Hollywood, sí. sí. Eh, sí. Sí, Em, pues de eso no dice que nosotros no hayamos cometido errores en la organización, en la claridad de las cosas. La idea de la paz total es una idea muy compleja en un país muy complejo. ujú, Y se requería un poco de calma, de pedagogía, sí, sobre todo de calma y de paciencia, ¿no? Porque creo que lo que el país no entendió es que se le estaba dando la oportunidad a otro momento de paz. La gente venía ajá. saturada del 2016, de todo lo que fue el plebiscito, del tema con las FARC. em, del Y gobierno del de paro Duque, que fue un nacional. desastre, del paro nacional, y Ujú, cuando llega el gobierno Petro a hablarle de otros procesos de paz a la gente que no era uno, sino eran 5 o 6 o 7, la gente dice, uy, puta, pero espere, otra vez con la paz, no habíamos ya firmado la paz hace ujú. un par de años y otra vez me están pidiendo esto. Y eso lo explotó digamos, el La oposición. estamento. Sí, Sí, claro, la oposición, evidentemente, pero también la élite de la opinión urbana, que obviamente no es la que está viviendo la guerra en las regiones, ajá. sino que están acá en Bogotá. Era un tema facilísimo de reventar, facilísimo de explotar Claro, y no, porque es que ya hablamos de la paz total, y a la gente que quiera escuchar sobre la paz total, ya hablamos de eso con Mario y con Andrés Celis, que pues son dos de los analistas de seguridad nacional más tremendos que tenemos aquí en esta bodega. Porque la paz total estaba hecha construida como de buenas intenciones. No vamos a entrar en eso porque yo creo que tampoco, yo no soy pues tampoco el experto en eso, pero la paz total implicaba un desafío gigante de comunicación, porque más allá de las buenas intenciones y de las expectativas que se tenían con respecto a la buena voluntad de los grupos armados, pues iba a ser muy difícil de comunicar, y al final lo que iba a tener que comunicar era en muchos casos fracasos y caídas de las mesas y cosas de esas. Entonces, pues Ujú, difícil. Y además, por el otro lado, con la oposición cayéndole encima diciendo que esto era simplemente para permitirle a los grupos armados fortalecerse, y que esto le había permitido a los grupos armados traquetear más, cosas de esas. Es decir, entre sí, sí, esas dos sí. narrativas iba a ser muy difícil comunicar efectivamente. No, y un elemento que no se puede olvidar es que la paz total nunca dejó de ser la paz de Petro para ellos. Y eso es un Ajá, layer ahí que hay que ponerse, porque acuérdese cuando hablaban de la paz de Santos. O sea, el uribismo ujú, aún hoy habla de la paz de Santos. A la paz de Santos la trataron los medios como trataban a Santos. ajá, verdad. La paz de Petro la trataron los medios como tratan a Petro. O como al Entonces, metro de Petro. eso no se puede despegar, o sea, Sí, son dos cosas que no se pueden separar. O sea, a la paz ajá, total en los medios le fue como le fue a Petro en los medios, porque es la paz de Petro. Y no va a ajá, dejar de serlo, digamos. Y ahorita le sí, están cobrando a Iván Cepeda, que él fue uno de los arquitectos, entre comillas, de la paz total. Pero, pues, por más crítica que hagan o por más terrorismo mediático que le hagan a la paz, eso no quita la situación en la que se va a encontrar el próximo gobierno de derecha o de izquierda. Y es que la ajá, premisa de la paz total sigue siendo válida. Tenemos un país en donde hay 15 o 16 grupos armados al mismo tiempo, ujú. ninguno de los cuales se va a querer salir del juego antes que los otros porque los matan. y Y que entonces, ¿qué hacemos? ajá. Esa es Y la que paz total. eso es algo que la gente en Colombia perdió la noción, y es que
constitucionalmente el deber del Estado es siempre procurar y buscar la paz. Claro, Eso es es una política de constitucional. Estado, o debería Exacto, serlo. exacto. El Estado es siempre el actor que debe buscar, proponer y negociar hacia la paz. El Estado no es un actor de ataque o de ofensiva, sino que por el contrario el Estado está ahí es para garantizar la paz. Y la gente de los últimos 25 años cree es en esta narrativa muy de María Fernanda Cabal de entrar a matar, Mm. de que el Estado y el ejército tiene que entrar a matar, y eso no, y eso lo hablábamos en un episodio hace mucho tiempo con el profesor Gutiérrez Anín, que vos también lo mencionaste, fue ese esfuerzo monumental, pero supremamente importante de que las Fuerzas Armadas de Colombia defiendan los derechos humanos. Eso es un cambio enorme, enorme, Mm. pero pues va a pasar de agache, ¿no? Pues porque para la oposición eso es amarrarle las manos al ejército, entre Sí, sí, comillas. sí. Mm, Sí, no, y pues son avances que hay que defender. Yo insisto en que a eso no se puede volver nunca, a que la gente le no, tenga miedo al ejército o a la policía, que sea lo peor del mundo encontrarse un retén del ejército en la noche en una carretera, a eso no podemos volver. Y ajá, eso es un avance que seguramente los opinadores de Chapinero Alto, como los llamo yo, nunca van a concederle a este gobierno, pero es una realidad innegable, o sea, innegable. total, Y, y pues sí, ese tema de la paz, pues lo irónico de todo es que volvemos a encontrarnos 4 años después en un escenario muy similar, en ujú, donde hay una gente aupando los vientos de guerra, que si gana la derecha van pues a fumigar balas para todo lado. nos van Y a eso uno destripar, ya lo pregunta, dijeron. ¿y en dónde, pues eso en dónde nos va a dejar? O sea, entonces que vas a entrar a matar a todo el mundo y el mierdero que eso va a generar, ¿qué gobierno lo va a asumir? O sea, el costo político de los desplazamientos, de las masacres, de la guerra Ujú, que ya este país ha vivido en diferentes ocasiones de la historia, pues quién está dispuesto a bancarse ese costo político, si es que lo que vas a hacer es una guerra total, como han sí, dicho algunos candidatos. Y la izquierda yo creo que permanece comprometida con los esfuerzos de diálogo. Hay un movimiento que clama por una paz dialogada con todos los grupos armados. Hay esfuerzos hoy en día territoriales, si bien las mesas pues no funcionaron muchas de ellas y como tú decías, hay voluntades que contaba con la buena fe de algunos, que no fue, pero creo que Colombia, si no llega a lograr un acuerdo nacional sobre unas bases fundamentales, pues no es un país viable, ¿no? ¿Y cuáles son esas no, bases fundamentales? Sacar las armas de la política, por ejemplo, sacar las armas del enriquecimiento, de mm, las economías ilícitas. O sea, no se puede seguir matando a la gente. Eso, pues las gentes que viven la guerra, pues ya lo tienen muy claro hace mucho tiempo. Los claro. únicos que piden guerra son acá en Bogotá, pues gente que no. Claro, y las élites rentistas que terminan rentando entre todo esas aguas revueltas. Es decir, ayer no estaban ahí Juan José Laforicabal, el subsidiado, subsidio triste, deberíamos decirle, eh, con el otro, con Esteban Santos mandándose pullas en pleno Twitter, uno diciéndose lavador, el otro diciéndoles cobarde. Es decir, no es un secreto que todas esas élites rentan de una manera diferente, unos por lavado, otros por narco, otros por corrupción, otros simplemente que viven de la teta del Estado como los Galán. Ellos nunca van a dejar, nunca van a desestimar, nunca van a desperdiciar esas fuentes. Ellos no están dispuestos a negociar sus fuentes de ingreso que son de hace tanto tiempo. Sí, Eh, no, no, no. Pues digamos, o sea, está bien, la política nunca va a ser armonía entre las partes y las discusiones no, van a seguir y los odios van a seguir por muchos años, ajá, pero en lo que ha insistido
tanto este presidente como Iván, como mucha gente antes en la izquierda, gente que cayó asesinada, Bernardo Jaramillo lo decía desde sus discursos al principio en la Unión Patriótica, era que tiene que haber un acuerdo para sacar la violencia del ejercicio político y mientras no haya ese acuerdo, pues va a seguir la misma vaina y nos vamos a seguir matando. Ajá, Entonces, pues a quién le conviene seguir en la guerra, pues obvio que eso se sabe, la guerra es un negociazo para algunos, no okey. para los que caen muertos y no para los Sí, pobres y no para los exacto, exiliados y los desplazados, exacto. pero para alguna gente la guerra sí es un buen negocio. Y para los Y que hay, informan de la guerra, es decir, los que claro, informan de la guerra, los que, sacan sus narrativas, sus historias, todo de la corrupción y de la guerra, para ellos, para Coronel sería una terrible noticia un gobierno honesto, porque se queda sin tema. se queda sin temas, sí. Mm, Eh, sí, sí, sí. pero pero Y no, bueno, pues, dale. digamos, ese tema también pasa porque la gente que hace política con la guerra deje de hacer política con la guerra, que ese también es Ujú, un gran elemento, ¿no? La gente que cada vez que hay un desastre causado por un grupo de las FARC en el Cauca y que ponen una bomba y matan a 5 campesinos en un pueblo, esta gente sale, mejor dicho, babeando a Twitter a hacer política con esa muerte sí, de esa sí, gente, sí, ¿no? sí. Y eso es abominable, eso es nefasto. O sea, gente que mercadea, los cuerpos siguen calientes, mejor dicho, no los han Ah, recogido y esta gente ya está haciendo política para poner un nuevo presidente. sí. No joda. Uno similar es cuando Petro, digamos, acá o se defiende o menciona o confronta a algún periodista famoso de Bogotá, de Chapinero Alto, y ellos salen a decir, pero es que no ve que a los periodistas independientes del Putumayo los matan por esto. Es decir, usan a los periodistas independientes cuando les conviene. Y eso me parece de una canallada Sí, sí, muy sí. brutal. Muy Sí, brutal, sí, porque sí. ahí sí se acuerdan de los periodistas excluidos, ¿no? Pero Sí, sí, sí. ah, Cuando los han invitado a su programa. exacto, Sí, exacto. O cuando han ido a ponerse en sus zapatos, o a hablar de su trabajo, o algo así, o a darles plataforma. Eso no existe. sí, sí, sí. Pero bueno, Pero eso, bueno, aparte de eso, para terminar el tema de Petro, no es que no haya habido errores, o sea, también hay que decirlo y la desorganización en las sí, comunicaciones del gobierno, las yo fallas creo de que ortografía, marica, es como sí, yo creo que Petro, pues no ha sido metódico en escoger sus batallas sí, y tiene una tendencia a disparar para todo lado, disparar trinos, ojo. ajá, Y eso no ayuda, eso lo deja mal parado, a veces se mete en discusiones de las que no sale bien, con sí. temas que no conoce necesariamente. O sea, es un estilo También que ha él ha sabido dar venido. papaya, sabe dar papaya. Sí, sí, totalmente. Y sigue habiendo como esa tendencia a responderle a Raimundo, todo el mundo que, pues sí, o sea, yo no estoy de acuerdo con que el presidente se tenga que mantener como el prístino Boric, que no mataba una mosca y todo Sí, lo sacaba por comunicados perfectamente redactados de su cancillería. No, o sea, yo no creo que los presidentes modernos de hoy en día tengan que limitarse a las maneras de comunicar del siglo XX. O sea, creo ajá, que todo ha cambiado en el mundo, como hemos venido hablando, y los presidentes de hoy en día tienen que ser más dinámicos en su comunicación, total. sus equipos de trabajo tienen que adaptarse a las nuevas maneras de comunicación. El trabajo que han hecho los comunicadores alternativos durante este gobierno ha sido fundamental en defensa, digamos, del proyecto de cambio que se ha venido tratando de solidificar. Muchas veces de manera independiente, ¿no? Porque ahí sí hay organigramas como si fueran terroristas, como ese que publicó El Espectador, que le esculcaron hasta el último centavo a cualquiera que tuviera un contrato de asesor de comunicaciones en Ah, cualquier sí, el de los ministerio. bodegueros. Sí, Sí, sí.
Pero hay ejercicios autónomos también de comunicación y eso que a mí no me parece que tenga nada de malo que los ministerios y que el Estado contraten estas nuevas maneras de comunicación, porque es que son las Ujú. nuevas maneras de Sí, comunicación, claro. son la manera de llegarle a la gente y poner una pauta de 45 millones de pesos en una página del espectador que van a leer tres gatos el domingo, Exacto. pues o sea, rinde muchísimo Sí. más generar contenido en redes sociales de la mano de gente que sabe hacerlo. Eso Ajá. no es criminalizable, eso no está rompiendo No. ninguna ley, eso no está rompiendo Ujú. ningún principio ético ni moral. O sea, eso Ajá. sí, olvídense, eso de las Ajá. bodegas es, sí, y Ya es hay práctica, bodegas, ya sí. son los nuevos medios. Cualquier gobierno del mundo contrata Claro, influencers y ahora que hay comunicadores. métodos, que hay granjas, que hay inteligencia artificial, que hay mercenarios digitales, eso es verdad, pero una bodega como la de nosotros, es decir, de ciudadanos, individuos particulares, cada uno con sus estudios, que nos organizamos más o menos, nunca, pues a mí nunca me ha pagado Petro. Ah, usted sí ya le pagó el gobierno, entonces su merced sí entra en esa Sí, sí, sí. categoría. Sí, sí, sí. Sí, y no, Eh, y además hay una vaina chistosa ahí, es que todos esos periodistas que hoy se las dan de pulcros, todos han sido jefes de prensa de ministerios y de oficinas del Estado en gobiernos ajá. anteriores. Eso sí, ahí Ah, no se y salva todos, nadie. y saldrían corriendo porque les ofrezcan un puesto de jefe de campaña en cualquier lado. Sí. Pero eso toda la vida ha sido una puerta giratoria al Ujú. estilo Hassan Nazar, o sea que el man, sí, de Exacto. jefe de prensa en presidencia a programa en emisora y viceversa, toda la vida. Nadie nunca había hablado nada malo en contra de eso. Eso era Sí, como el modus operandi. Juan Lozano es otro, Álvaro García, es que Vieri, hay sí, muchos, hay hay muchos, muchísimos. hay muchos. Y eso sí Incluso, en la derecha, eso sí, exacto, ellos, los de la derecha, ellos van del gobierno a los medios y de vuelta al gobierno sin mm, ningún peo. Nadie les exacto. dice nada. Nadie nunca les dijo nada, nadie nunca los trató de bodegueros, pagos, no, es un trabajo. Y a mí me parece que está bien, o sea, Pues es legítimo, claro. uno se puede tomar un break del periodismo. Yo venía un poco saturado de muchos años de trabajar en periodismo independiente, de la inestabilidad. El periodismo es un oficio sumamente precario hoy en día. Y ejercer lo que uno sabe desde una institución pública no me parece en absoluto negativo, en ¿No? absoluto reprochable ni criminalizable. Puede ser de ser el jefe de prensa de un teatro, de un ministerio, de una oficina de la alcaldía, de IDARTES, Ajá. de lo que sea, o de Sí, presidencia. Eso sí, es sí, sí, sí. un trabajo legítimo aquí y en Total, cualquier parte del mundo. Y no total. es para que le saquen a uno en el espectador un puto organigrama criminalizándolo como si fuera una célula Exacto. del clan del Golfo. O sea, Excepto si eres de izquierda. Si eres de claro, izquierda, no, lo hacen. está prohibido. Sí, sí, sí. Carlos Cortés Pero, puede ser mañana jefe de prensa del nuevo liberalismo y todo va a estar bien. obvio, No va a ¿quién pasar le va a nada. decir nada? Y yo nunca le voy a Ajá. decir nada si lo hace. O No, sea, evidentemente tiene yo se todo lo voy a su echar en derecho. cara. Yo se lo voy a echar en cara porque él sí para darle a los bodegueros nos ha dado duro. Pero bueno, mira que anécdota de mi vida, mi mayor experiencia en medios, no solo como analista de medios, yo trabajé en el Canal Capital de la Bogotá Humana, que fue una experiencia maravillosa, muy bonita, muy sui generis, porque además pues fue pasar, yo vi el paso del Canal Capital de prácticamente de la tecnología soviética al CD. Marica, allá todavía Sí, grabábamos, allá nos al mini tocaba DB. borrar los, sí, allá nos tocaba borrar los Super 8 y nos tocaba borrar los Beta para poder grabar encima, marica. Era una cosa ultra precaria, pero se hicieron cositas bacanas. Pero más allá de eso, yo sí vi que a Gustavo y bueno, a Holman también, pero pues Gustavo, digamos que era el que ponía las líneas generales. Le faltaba estilo, digamos. Yo creo que Gustavo Francisco no se deja asesorar ni para escoger el cinturón ese inmundo que tiene. eh, pero, ¿qué le falta a Petro, mano? Yo creo que Petro es hábil en cuanto a su comunicación personal en sus propios medios, pero Petro no es hábil en el manejo de medios. ¿Qué le faltó a Petro para mejorar sus comunicaciones? ¿Qué podríamos haber mejorado? Sí, pues yo creo, mucho, mucho. O sea,
A mí me parece, ha habido jefes de prensa buenos y malos en este gobierno, en presidencia me refiero. Em, yo creo que esa es una figura delicada de alguien que tiene que saberlo hacer, que tiene que estar conectado con lo que está pasando en los medios, en el mundo, Ajá, y que tiene que tener, el jefe de prensa del presidente tiene que tener una relación especial con el presidente, con su vocero, ajá, y eso no ha sido siempre el caso. A mí me parece que el presidente y otros líderes dentro de este gobierno han tratado al jefe de prensa como un asesor más, a ajá, quien no escuchan necesariamente, a quien no validan, no le hacen caso en temas pues, de comunicaciones, que es para lo que ujú. están contratados, y le pasan por encima. Y esa figura en el mundo de hoy no puede ser, o sea, los políticos le tienen que parar bolas al jefe de prensa, tienen que tener un buen jefe Ajá. de prensa para empezar. Y segundo, le tienen que parar bolas, tienen que confiar en él, tienen que saber dejarse asesorar. Y el presidente, pues, digamos, ha variado, ha tenido como 5 jefes de prensa ya en estos Todos tres que han años. pasado, porque ahora que recuerdo, no reconozco ninguno. Creo que había una pelada, una chica, perdón, joven, una joven mujer, Sí, que María trabajaba con Paula. Holman. Sí, 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 que era Ella fue como de la la que corte de menos duró, Holman. de hecho. Ella Ok, duró un par de meses, creo. sí, Em, pero pues que ahí se ve también pues esto vuelve todo el problema de Gustavo Francisco para rodearse, que no es muy bueno, pero tampoco le puedes poner de jefe de prensa pues a una pelada tan joven, a una señora tan joven, sin experiencia, y los otros cuatro jefes de prensa no tengo ni idea quiénes han pero es sido. que justamente, o sea, es él el que los pone. O sea, él es el que Ajá, tiene que escoger quién es su jefe de prensa, y ver una persona que tenga los méritos y que tenga la chispa y la capacidad de manejar ese monstruo que es la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Pues ajá, yo no voy a entrar a decir quién sí puede y quién no puede. Sí, hay gente de gente, pero hay gente con mucha experiencia en comunicaciones que ha podido ayudarle más. ujú, Al principio sí, empezó Germán Gómez, que es un man muy bueno, que venía del espectador, periodista, juicioso. eh, Le fue bien todo el primer tramo del gobierno. Al final eso es como un fusible, ese trabajo, sí, además trabajando con Petro, que es ujú, complicado. Entonces, pues él salió y ahí entró, no sé si después ahí entró María Paula, esta mujer, después entró otra persona, ahorita está Augusto Cubides, que es un señor también creo que es cercano a Petro, es de la alcaldía. ajá, Pero me parece que no se ha logrado como engranar en un proceso que sea armónico de asesorar al presidente en temas de comunicación. Y los cambios no ajá, ayudan, como en cualquier ministerio de este gobierno que ha tenido 3 o 4 ministros. Eso institucionalmente es muy jodido para los procesos que se llevan. Eso no para nadie es un secreto. ajá, Eh, y en el tema de comunicaciones no es la excepción, ¿no? Si tienes ajá, 5 jefes de prensa diferentes en un periodo de 3 años, pues eso va a afectar los procesos, los equipos, que cada gente llega con su gente debajo del brazo y salen otros y en fin, no se logró consolidar una imagen de gobierno, una estrategia de comunicaciones. Creo que no se logró desde el no principio. cuajó. Todo lo del país, de potencia mundial de la vida, tuvo algo de vuelo, sobre todo en las campañas del turismo y ese tipo de cosas, pero no cuajó en otras cosas. Sí, Y y en la izquierda tiende, irónicamente, además, porque la izquierda, pues, gran parte de la vida de izquierda es la comunicación, desde el panfleto hasta el ajá, graffiti, hasta sí, lo que sea, la música. O sea, la izquierda se nutre de la comunicación. Pero irónicamente, cuando la izquierda llega al gobierno, por lo menos en Colombia, hay un desdén por la comunicación, un desdén ajá, crónico por la comunicación. Em,
cosa que no se le veía, por ejemplo, a un man como Santos, que también era periodista. En el gobierno de Santos hubo una organización seria de comunicaciones, Ajá, estrategias para, bueno, el plebiscito evidentemente fue la gran negra ajá, excepción, pero de resto las campañas de contra la guerrilla, para ajá. desmovilizar gente, todo eso pasó por agencias de De comunicaciones, publicidad de y de publicidad comunicaciones, sí, serias, Low sí, y demás, contratos millonarios eh, para ejercer la comunicación pública que en este gobierno, efectivamente. pues sí, en este gobierno lamentablemente no se hizo. Y Sí, tampoco se Petro hizo, sigue teniendo mucha fe en el voz a voz y en el pueblo y en la capacidad organizacional del pueblo y que todos nos reunamos en asambleas. Petro es muy anacrónico en son eso. vieja escuela, son vieja Sí, sí, escuela. sí, sí. Sí, él Eh, cree que todavía nos reunimos a tocar guitarra alrededor de un fuego y a contar nuestras anécdotas, y pues ay, que eso ya no pasa. sí, ¿Y cómo evaluarías vos lo que ha sucedido con RTBC, que le han dado pues tanto palo por muchos lados, desde el centro sobre todo? sí, sí, sí. No, pues yo, o sea, la verdad, yo no conozco mucho, han denunciado temas de despotismo de Holman y demás. Yo, pues, no tengo Ah, ninguna. bueno, pero más No. allá de Holman, es que yo creo que esa es una habilidad muy fuerte de la derecha y es personalizar mucho las cosas. Tiene un funcionamiento y tiene un rendimiento y tiene una personalidad que trasciende a Holman Morris, que sí que Holman Morris también tiene esas ínfulas pues de personalismo y de egocentrismo, pero a mí me parece que hace 4 años RTBC pues prácticamente no existía. Y desde el uribismo y desde la derecha ha venido un ánimo constante de acabar la televisión y la comunicación pública. Yo Sí, creo sí, que la sí. revitalización que le dio este gobierno en cabeza de Morris y bueno, al comienzo de Nórida, porque también Nórida estuvo ahí un tiempo, eh, yo creo que sí se revitalizó, que le faltó muchísimas cosas, porque pues es que Holman a mí siempre me pareció que no voy a decir que los derechos humanos sobran, obviamente, pero hacer una agenda mediática únicamente en torno a los derechos humanos, pues se vuelve monótona, aburrida y pues los derechos humanos no venden, no enganchan mucho, pero pues bueno, ahí vemos que RTBC Noticias ha subido muchísimo en su Sí, sí, sí. incidencia en la opinión pública. No, Eh, y es una gente que sabe hacer televisión. O sea, a Holman le pueden decir lo que quieran, pero es un man que sabe hacer televisión. Es un man que Ujú. tiene toda la experiencia en televisión y paró ese noticiero. Como decías, hace 4 años ese noticiero, pues yo he visto los cambios de rating y es claro, lo posicionaron como un noticiero nacional, le metieron recursos, está William Parra que venía de no sé cuántos años en CMI, o sea, es gente que sabe hacer televisión y que está ejerciendo ese conocimiento y las herramientas que le da el sistema público de medios, las emisoras para la paz, las emisoras de Radio Nacional, o sea, se ha fortalecido el sistema de medios Sí. y es un sistema de medios que comunica los logros del gobierno. Porque sí, entonces ahí el debate, yo entiendo el debate entre instrumentalizar el medio público para un fin gobernista o dejarlo como Como un algo medio independiente, independiente. pues, sí, Me parece neutral. pues que el sistema de medios públicos siempre va a responder a las dinámicas del gobierno de turno. O sea, el día Ajá. que entre un gobierno de la derecha y empiecen a hacer contenidos para ese lado, pues hombre, Como hizo Claudia López con Canal Capital tan pronto entró. es que es normal, o sea, Sí. sí, o sea, es normal. La gente no le gusta, la gente dice que no es normal, que ese medio debería comportarse, pero comportarse como quién, como Caracol, como No, con RCN. gente del Pargo y de Chapinero Alto, weón. Así es S- que hay que O sea, comportarse, los ¿cuál es el dueños de las buenas modelo? maneras. ¿Cuál es el modelo? Que entonces que no esté Holman, entonces que Petro nombre a un enemigo a dirigir Exacto, RTBC, o exacto. sea, No, ¿cuál es la alguien lógica? del Chapinero Alto, weón. Ellos sí saben. Sí, Ellos o sí sea, saben cómo hacer porque son periodismo. independientes, que nombren a Carlos Cortés a Exacto. dirigir RTBC. A O Juana sea, Bejarano, gente sí, bien. La sí, puta. pero ellos no aceptarían ese puesto porque es Petro.
O sea, o Ujú. sea, es como, es un sin salida esa discusión que plantea con RTBC. Y los Sí, extremistas de la derecha, pues lo quieren es liquidar, como ajá, Trump está intentando liquidar PBS y Voice of America, y pues sí, sí. podrían hacerlo, lo pueden estrangular hasta que se caiga por sustracción de materia. Que ya pasó Pero con Intravisión. sí, pues la privatización evidentemente es siempre una herramienta de la derecha, pero pues creo que Ajá, este gobierno pues sí fortaleció el medio público con el tema del personalismo que muchos podemos no estar de acuerdo, pero ahí va RTBC. Yo antes de este gobierno hice varias series para RTBC, sobre todo temas educativos, pedagógicos, ajá. científicos, de divulgación científica, y nunca pensé estar haciéndole propaganda al gobierno de Duque, ni mucho menos, ni nadie me sacó en Twitter que yo estaba trabajando para RTBC, entonces era un duquista. Ah, O era sea, bodeguero, sí, sí, sí. bogueduque. Sí, y es, no, y yo siempre voy a defender el rol de los medios públicos porque me parece que tienen un papel de pedagógico y de divulgación importante, ¿no? Claro, Y que es eso es lo que un, yo rescato, esa revitalización, independientemente de que haya tenido los colores de Holman o de Petro, hubo una revitalización de los medios que yo creo que le dio voz a mucha gente que no tenía voz, que llegó a poblaciones donde no había, que llevó narrativas que no se veían, que yo creo que le faltó mucho, sobre todo en la creación de cultura, de salir, de pasar más allá de la noticia, de la defensa del gobierno y de los derechos humanos que indudablemente Colombia necesita reivindicarlos y recuperarlos en muchas distancias, pero yo creo que uno de los grandes una de las grandes oportunidades perdidas de este gobierno y de este sistema de medios públicos fue que podrían haber creado mucha más cultura, cultura de paz, cultura de jóvenes, cultura de izquierda, cultura de derechos humanos, pero desde la creación artística y cultural. Y por lo que yo veo, pues no, de eso no hubo mucho. Yo creo que sí, ¿no? pudo haber habido mucha más. Yo, por ejemplo, quiero traer a este podcast a los pelados de Alcolíricos, porque uno lee Medigificación, creo que se llama la canción. Pelados que tienen como 50 años. Bueno, sí, pero digo, a los A los cantantes, a los señores de raperos, alcohólicos. a los señores de Alcolíricos, que uno lee eso y es de una conciencia política y tiene una carga política, esas letras gigantes, que nadie voltea a mirarlos. Ni la derecha ni la izquierda voltean a decir, bueno, por ejemplo, la muchacha Isabel, creo que se llama, Sí, que una de sus canciones habla sobre los paramilitares. Hay tanta música y tanta cultura, y no voy a decir de izquierda, sino eh, de denuncia, de denuncia sí, contra no, toda la sí, barbarie que ha habido acá, que pasa desapercibido e ignorado, y pues que además uno ve, por ejemplo, los pelados de diamante eléctrico, que ellos dicen que no les alcanza para pagar el arriendo, digamos. Somos un sí, motor cultural que deja a nuestros artistas morir en el hambre, mm, y eso a mí me parece tan descorazonador, que sí. eso le habría correspondido al Ministerio de Cultura, de Comunicaciones y a RTBC, pero pues yo no sé si hubo muchos progresos en eso y sobre todo de sacarle beneficio político a eso. Mm. Eso es lo que voy. Pues No se hizo. y también hay una criminalización fuerte con el tema de los conciertos, que digamos, desde la izquierda sí, pues yo defiendo el rol del Estado como alimentador de la cultura, como financiador de opciones culturales, de oferta cultural. Me acuerdo ese Ujú. escándalo tremendo que hubo cuando querían traer a Residente a un concierto en Sí, la Plaza Bolívar. O sea, criminalizado total, como si fuera, total. entonces que no, que hay crisis económica, pues siempre hay crisis económica, pero la oferta Ajá, cultural pública del Estado se tiene que mantener, y son claro. presupuestos, usan siempre esa falacia, ¿no? Como, no, pues con lo que Ujú. le pagan a ese concierto podrían llevar mercados al Chocó. Es Ay, sí, como, ahí sí se no, acuerdan del Chocó, los hijueputas. eso no tiene nada que ver, o sea, son Sí, rubros estatales asignados, o sea, o vas a cambiar ajá, las leyes. Pues sí, sí, entonces liquida a RTBC y echa a todo el mundo, y seguramente los mercados al Chocó no los vas a llevar tampoco. O sea, ah, entonces defender
hay que defender la opción pública, la oferta pública, cultural, pedagógica, educativa. Ujú. Em, Y ahí sí, se pudo haber hecho más, Gustavo Francisco, se pudo haber hecho más. sí, 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 siempre se pudo haber hecho más, pero sí, en el tema de comunicaciones definitivamente mucho desorden y una falta como de una estrategia unificada que muchos pensamos como, bueno, este gobierno siendo de izquierda va a ser la Ah, oportunidad de alimentar los medios alternativos, de generar una estrategia de cultura de paz nacional que nunca se vio. no, Y en general, sí, desdén por las comunicaciones que es difícil de justificar ya tres sí, años y medio después. Sí, listo. listo. Bueno, mi estimado, entonces, para cerrar, el nuevo periplo, ojalá el próximo gobierno progresista de izquierda de Colombia, que ojalá se llame Iván Cepeda Castro, ¿cómo vamos a analizarlo? Yo he visto gente que dice que está haciendo todo bien partiendo desde la austeridad, que hay gente que le gusta eso, que hay gente que le gusta, pues que él refleja su integridad, su honestidad y su modestia a través de todo, es decir, de lo poquito que le vemos, de lo poco que se ve, refleja eso. Yo creo que hoy en día en este nuevo mundo de tanta información, contenido y comunicación, así no se puede ganar una elección, diría yo. ¿Cómo ves vos a esta nueva campaña de la izquierda de Iván Cepeda y cómo está comunicando él? Pues yo creo que espero, ¿no? Me parece un poco pronto para dar un diagnóstico, pero también ya estamos entrados en la campaña y Faltan tres ya es meses momento, sí. para, Sí, 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 sí. para legislativas. Pero yo solo espero que no, Iván es un tipo sagaz y es un tipo, yo creo que él está consciente de las cosas, es un tipo muy, muy inteligente y con mucha experiencia. Solo espero que no peque por inocente en ese sentido que tú dices, ¿no? De hacer una campaña austera, de no Ultra meterle a austera, las sí. comunicaciones, y que llegue otro candidato con una billetera pesada y llene el país de vallas y comerciales y le dé tres vueltas. O sea, es Sí. que sí, y pauta en la radio y pauta en la televisión y al Ujú, fin y al cabo, pues me parece que depositar el 100% de la confianza en la brújula ética de los votantes, sin llegar con una sí. estrategia agresiva de comunicaciones, En un para país sin refutar. brújula ética. Sí, y en un país que sabemos que está dividido en líneas políticas y que la izquierda históricamente nunca ha tenido más de un 30 o 40% de votantes y lo que hay es que convencer al resto para tener el 50 más uno. Y si no se ponen a hacer una campaña seria de comunicaciones, a refutar toda la propaganda negra que le están sacando con mentiras, con manipulaciones, falsedades, si no se ponen juiciosos a eso, y si no le invierten platica a las comunicaciones, va a ser Ponen difícil. en riesgo el proyecto para demostrar austeridad. Sí, 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 y yo creo que puede haber una línea en el medio, o sea, se puede mostrar transparencia, se puede mostrar no despilfarro, eh, pero tampoco subestimar el rol de una comunicación bien hecha. Ujú, Y ahí yo en estos días tuiteaba algo, yo no sé si alguien lo haya leído, pero el ejemplo de Mamdani en Nueva York, es un ujú. gran ejemplo. O sea, el tipo con todas las apuestas Todo en en contra. contra, Sí. todo, el estamento político, económico, mediático en contra, y él hizo una estrategia muy hábil, muy sagaz de comunicaciones y la sacó y ganó. O Ujú. sea, Sí, hay dos elementos que yo creo que juegan porque todo el mundo le está pidiendo a Iván Cepeda que adopte una estrategia tipo Mandani. Y pues es que hay dos elementos. La mamá de Mandani, de Mamdani, es directora de cine. sí,
y manejó toda la estética, manejó toda la cinematografía. Y dos, que el mismo Mandani tiene un carisma enorme. Uno se sienta a escuchar y ver hablar a Mandani y Sí, es sí, sí, bacanísimo, no, y le sale natural, el tipo fluye. El tipo sí. fluye y se le nota que es un bacán, se le nota. Entonces, a Iván le falta la mamá cinematógrafa Pero la y el puede carisma. contratar. O sea, No, eso no bueno, hay que sí, tener pero mamá cinematógrafa. O sea, no, pero bueno, yo sé, no quiere contratarla, pero Iván, si nos estás escuchando, aquí en esta bodega tenemos 2 realizadores, buenísimos. Yo trabajé en Canal Capital, yo cargo el cable, lo que sea, pero, pues, a Iván le falta ese carisma de Mamdani, de salir a hablar con la gente latina, con sí. la gente árabe, bueno, en el caso de Mamdani, Iván no es así, y eso hace aún más urgente y aún más necesario un equipo de imagen y de comunicaciones Mm. muy fuerte, que logre sacar lo mejor de él. Sí. No, Porque es que no va a ser apelando a los 30 o 40% de votantes que conocemos su integridad y su honestidad. No es así que vamos a ganar. Es llegándole a ese 15-20% de personas que están indecisas y buscando por quién votar. y no, y yo creo que la imagen siempre se puede mejorar, y a lo que voy es que hay profesionales de la comunicación que pueden ayudar y que en este Ajá, gobierno, no estoy hablando de Iván porque no sé cómo se esté manejando eso hoy en día, pero en este gobierno nunca hubo esa idea de, venga, hay gente que nos puede ayudar con esto. ¿Cómo mejoramos el ajá, Twitter de Petro? ¿Cómo ajá, mejoramos las entrevistas de Petro para que ajá, no sean netamente negativas cada vez que salen, ¿no? Cada vez ajá, que le da una entrevista a Daniel Coronel, eso es gasolina para darle palo durante 2 semanas. ajá. Eh, ¿Cómo hacemos? O Yo, sea, por ejemplo, estoy seguro que lo de potencia mundial de la vida salió de la cabeza de Petro, el eslogan. Es decir, él impone ese tipo de cosas. Él no se deja asesorar como en temas publicitarios y de comunicaciones. Sale de su cabeza, sí, creo. hacer un focus group y mirar cuál es el nombre de la política pública mejor. Ujú, En la izquierda, o por lo menos en este gobierno, todo eso ha pasado muy por encima, nadie le ha parado sí, bolas. O sea, de acuerdo, esa película del discurso del rey, ¿no? Desde esa época había gente, se acuerda que le enseñó que en Inglaterra el rey tenía un asesor que le ayudaba a quitar la timidez al hablar en público. sí, 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 Eso sí, sí. existe, o sea, hay gente Sí, que uno contrata asesores de discursos, de sí, comunicación, que podría ser mucho más sí. organizado y podrían tomarse en serio. Y si Iván no es el más carismático, eh, hay gente que le puede Hay hacer una formas, asesoría para exacto. decir, venga, ¿cuál es su mejor lado que vamos a sacar de ahora en adelante? Y no es póngase una corbata y quítese el bigote, no, hay No, mil maneras sí. para, No, su para, camisa de Mao es su firma personal y su camisa de Mao no se la quita nadie. sí, pero de todo, o sea, Pero ¿cuál es el color de la campaña de Iván? Yo no sé en este momento. Eso es un tema clave, ¿no? O sea, clave. ujú. El Sí, sí, color, sí, sí. el eslogan, La ¿cuál es el estética, las eslogan? cuentas, sí. No, no, El, no, no se el sabe. typeface, el tipo de letra que se usa, ¿no? Pues yo he visto que un montón de gente de buenas intenciones está donando imágenes, artistas que diseñan y súper chévere. Eso es un momentum que hay que aprovechar, evidentemente, y que es súper chévere tener como un tipo de Claro. Pero esa comunicación falta de orgánica. uniformidad también demuestra desorden y demuestra falta de unidad. Sí, y sobre todo en un ámbito como el colombiano, en donde la gente está acostumbrada es a la comunicación política partidista, Ajá, donde mal que bien Petro ganó con una imagen de una campaña y le metieron de todo y la P de ajá. Petro en el lanzamiento Sí, ese gigante que hubo, o sea, no escatimaron tampoco en comunicación durante política la campaña. durante la campaña, Sí, porque tenían asesores y ganaron. O sea, es un precedente inmediato, ajá. en donde Y hay sí, otro precedente, de esas campañas autogestionadas o gestionadas desde el mismo pueblo, y fue la experiencia de la Ola Verde, ¿se acuerda? sí, Que la claro, Ola Verde también era de que la vamos a hacer nosotros mismos, los jóvenes en las plazas, y nos fumamos todos, nos la fumamos verde, y creímos que íbamos a ganar, y pues no, ganó Santos, ganó el de Uribe. sí. Entonces ahí hay otro precedente de que esas campañas autogestionadas por el pueblo también se quedan muy cortas.
y no son rivales para campañas estructuradas pues, que la derecha sí está en capacidad de armar. Sí, sí, sí. No, y son asesores, conocidos de empresas gringas de miles de millones que asesoran Ujú, campañas y que ponen presidentes. Hay esa película famosa de los que van a asesorar una campaña en Bolivia, pues eso existe, o sea, hay gente asesorando a De la Espriella, alguien que le dijo: "Venga, alquile el Movistar Arena, traiga artistas, llénelo de gente y eso va a ser su ujú. entrada por la puerta grande a la Sí, campaña", y lo fue. que Eso no se tampoco le es nuevo. ocurrió a De la Espriella. Eso es un Exacto. asesor berraco detrás diciéndole cómo se maneja esta vaina cuando es Grandes Ligas, cuando no estás haciendo Ajá, una campaña al Consejo de Bogotá, sino presidencia. sí. Em, entonces, pues sí, yo No hay que esperaría que inventarse nada tampoco. Es que no hay que inventarse nada tampoco. Es hay ponerle que ser atención. creativos, pero sí, eso está Ujú, inventado, la comunicación política está inventada. Sí, gente poniendo artículos, columnas, llamando periodistas, o sea, también tener un ujú. jefe de prensa parece importante, Sí, claro. y no sé cómo lo estén llevando hasta ahora. Espero que, pues, que lo tengan Bueno, claro. si nos están escuchando del equipo de Iván, de por Dios, pónganse las pilas y si no saben en dónde, maricas, llámenos que nosotros tenemos aquí en esta bodega todo el material, todo el equipo, todo el talento. Usted tiene las cámaras, ¿cierto? Este mantiene las cámaras, marica, no necesitan nada más. Si quieren elegir a Iván Cepeda, llámenos que aquí tenemos el mejor comité de campaña que se pueden armar en ese país. Mi Sí, sí, hermano sí. Ramón. Sí, no, y esperar que sea una campaña limpia también, que no, que las comunicaciones se pueden Ah, usar en una manera que no sea nefasta y necrofílica como se han venido usando acá. No y a la hacer política con defensiva. la muerte, no hacer, no así, o sea, Sí. no sé si sea mucho que esperar para lo que se nos viene en estos meses, medio Ay, de redes sociales y de que Elon Musk fácilmente puede meterle la mano a una campaña en América Latina con un clic, donde pues ya todo lo está pasa por metiendo. Twitter. Sí, sí, El algoritmo ya está completamente sí. desbalanceado en nuestra contra. Sí, sí, sí. Total. Y maneras incluso más abiertas, como lo que hicieron, como lo que hizo Trump en Honduras hace 8 días, pues, es una injerencia absolutamente abierta, pública, que Sí. acá estoy seguro que no va a pasar desapercibido. Colombia es un lugar sumamente estratégico para las dinámicas geopolíticas y acá va a haber, todo el mundo va a estar acá metido. De que Entonces, van a meter mano, sea en el software de la registraduría, sea en el conteo de votos, sea en la campaña, van a meter la mano. Los gringos sí, van a meter la mano. y los Y medios van a estar ahí en la primera línea sí, pues, en fin, pues vea eso lo nomás sabremos. cómo venden, por ejemplo, yo creo que Juan Camilo Merlano es un asset de los gringos. Su trabajo es transmitir todas las narrativas de la Casa Blanca verbatim, es decir, traducidas al pie de la letra, y eso hace lo mismo Red Más. Sí, sí, eso sí, menos Red mal Más eso sí es no una lo ve nadie. cosa. Pero, pues, es el de Carlos Slim, ¿no? Es el de Claro. Y Sí, bueno, ahí es sobre todo para los que conocemos de medios, cómo esa red de intereses está tejida y por qué actúan como actúan, pero está claro que Caracol Noticias es un medio pro Trump, prácticamente. Es tan anti-Petro como es pro Trump. Y estos 6 meses que vienen van a ser de un ataque constante, yo creo que va a necesitar personas como nosotros pendientes de hacer el análisis diario, que hoy no pudimos hacer eso, hablamos muy en general, mm, pero sería bacano, a mí me encantaría, en serio, sí, sí, sí. reunirnos a hacer análisis y crítica de medios o crítica dura. ¿Se le mide? Sí, no, pues eso es, apasionante. Y acá es fácil, hay material todos los Ay, días. todos los días, Sí, todos los días. sí. Pues mi Lo hermano, positivo es aquí que bienvenido. yo creo que la gente también ya está cayendo en cuenta de eso, ¿no? Mucha gente, la audiencia ya no traga entero, la audiencia está consciente de que hay unas agendas políticas detrás de Ajá. estos grandes medios y eso le ha dado espacio claramente a los alternativos, los youtubers, a la gente que hace comunicación independiente. Eso le ha dado un espacio muy fuerte.
Y esa Ajá, reacción tan virulenta del establecimiento en contra de estos pelados que ponen un video en YouTube y a los 15 minutos tienen 20.000 views, que ajá. eso no lo tiene ningún artículo en El Tiempo, ni ningún video del Espectador, No, ni ningún reportaje de Caracol. Pues habla de eso, ¿no? Tienen miedo de que se les está arrebatando ese monopolio de la comunicación. sí, Y eso sí sí, eso no es culpa de Petro, eso no es culpa de Holman Morris, eso es bienvenidos al mundo de hoy y a exacto, darse la pela, o sea, esa es la realidad. exacto. Pero hay que seguir dándoles palo porque ellos siguen parados sobre su nube de autoridad moral y de autoridad fáctica porque siguen siendo los medios oficiales del poder. Sí, Porque, sí. por ejemplo, tú ves que una publicación de redes sociales del espectador o de Valor Analítica tiene 3 likes, pero nosotros le hacemos una crítica y nuestra crítica tiene 600 likes. Sí, sí, ¿Sí me sí. entiendes? Y eso es una gran señal, pero sin embargo no deslegitima, o no le quita legitimidad real a esos medios. Y toca seguir dándoles palo, mi hermano. Entonces, si vamos a darles palo, aquí me tienes 24/7, Sí, hay que cuando hacer quieras. siempre contrapoder y contra Contraesfera, información. Sí, 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 sin contraesfera, duda. dicen por ahí. De hecho, este podcast yo le iba a llamar Contraesfera, porque iba a ser puro de análisis de medios, pero pues no somos muchos los mediólogos. Sí, Eh, es complicado, pero hay gente que está ¿Quién haciendo el más? ¿A ejercicio. quién más podemos invitar? Voy a pensar y le digo, a ver quién anda por ahí Armemos un haciendo. convito, pero de crítica de medios. Yo escuchaba mucho Presunto Podcast, pero a mí me parece que ellos se quedaron en la forma de la analítica periodística, de las maneras periodísticas. Y Sí, yo estoy ellos esperando crítica de medios de verdad. más estructural. Sí, sí, Ujú. Presunto es bueno, Presunto hacen cosas muy chéveres, pero que Sí, cabe más. O sea, hay tanto material todos los días que sin duda cabe más. sí. Yo Y los esa, respeto, pero también les tengo críticas. Me parece que no quieren romper mucho el molde de lo que ya hay en Colombia. Porque además pues no se pueden echar en contra todo el gremio periodístico, siendo que todos son ellos periodistas, sí, ¿cierto? sí, sí. No pueden ir a patear la lonchera de todos los amigos del colegio, eh, porque pues los dejan por fuera del sector. Entonces yo sí creo que, y sin deslegitimar la labor de ellos, que pues ha sido útil y a mucha gente nos ha dado al menos herramientas o al menos distracción para escuchar otro tipo de voz, y eso sí se lo aplaudo a Presunto, pero también me parece que hay cosas más estructurales que pasan desapercibidas Mm. ahí. Sí, sí, no, sin duda. Y hay que martillar en ese tema de los medios corporativos, ¿no? De la agenda Ajá, de quién los financia, por qué siguen vivos con la cantidad de plata que pierden al año, por ejemplo, ajá, esos análisis financieros que sacan una vez al año y todos esos medios pierden una millonada ajá, todos los años, pero que miles de sí, millones. Entonces usted sí, sí, dice, sí, pero esto no es negocio, evidentemente. ajá, Entonces, ¿por qué siguen ahí? Y pues eso es una exacto. respuesta sumamente simple. O sea, están cumpliendo intereses Ujú, políticos para los dueños. Es un exacto. gasto. Y Es como, comerciales en muchas veces, porque también pues perder plata haciendo publicidad de gaseosas le permite vender más gaseosas. sí, sí, sí. Pues También, mantener sus relaciones económicas y políticas y su poder. Los medios claro, son un poder real. claro. Así pierdan plata. Entonces, para que un señor como Luis Carlos Sarmiento crea que vale la pena tener un medio que pierde 30.000 millones de pesos al año y no le duele el bolsillo y no lo liquide Ajá. y no mande a la casa a todo el mundo, pues es por algo, ¿no? Es muy simple, ¿no? Es Claro, una pero pues conclusión. sí, ese es un ejercicio de si no perdiera esta plata, dejaría de ganar cuánto por el otro lado. Es Sí, decir, o se dejaría de cubre. tener una influencia directa en las campañas de alcaldías, gobernaciones y presidencias Exacto. y de ahí es donde vienen los contratos y de donde realmente viene la plata. Entonces, Sí. la Bueno, mi comunicación hermano, vamos nunca a es un seguir hablando todo el gasto día. extra. Sí, exacto, son gastos de ventas. Eso es lo que Sí, los empresarios llamamos gastos de ventas. Para ellos tener un canal de televisión dando pérdidas son gastos de ventas sí, y de, y de, exacto. y de control político.
Pero bueno, mi hermano, ¿quieres que sigamos hablando todo el día? No, bueno, chévere, hermano, muchas gracias. Ahí seguimos a la orden por acá. Sí, me gustaría mantener esta dinámica de análisis mediático. Yo, pues, por ejemplo, las cuestiones políticas, para eso, pues está Chala, Tomás, Kevin, Sebastián, pero para la parte de medios, me gustaría mucho reforzarla con vos y si podemos invitar más gente con análisis crítico estructural de medios, eso, por eso fue que abrí este podcast, básicamente. Sí, sí, Entonces sí. sería el putas, montémoslo. Chévere con César la próxima. También, también, y además que César tiene una mirada mucho más eh, polifacética del país, yo creo. Él tiene mucho más país y mucho más pueblo y más monte que nosotros, que somos muy bogotanos. Mm. Entonces, de una, podemos invitar. De una. ¿Listo? Bueno, hermano, Bueno, mi hermano, muchas mil gracias. gracias. Bueno, chao. Muy amable, muy bonito todo.